Buenas tardes, vamos a comenzar entonces esta lección 14 de metafísica. Eh, quiero partir, bueno, es un recordatorio a mí mismo también, porque no me había dado mucha cuenta de esto, pero acabo de constatar que la próxima semana hay una semana de pausa de ajuste, entonces la próxima semana no tenemos clase, ¿bien? Eh, lo cual, bueno, no sé si sea una buena o mala noticia en realidad, pero lo que quería también recomendarles, o en fin, no sé qué tipo de cosas van a hacer la próxima semana, pero dado que empezamos una materia nueva sobre el tiempo, entonces creo que es una buena idea comenzar a mirar las lecturas que están asignadas a la segunda unidad en el programa del curso. Esas lecturas se encuentran disponibles en Canvas, ustedes pueden descargar ahí los archivos PDF, por supuesto también pueden ir a biblioteca a obtener en fin, textos originales o comprar el libro por Amazon o como quieran, digamos, pero de todas maneras esos textos se encuentran disponibles y, eh, eh, e incluyen eh, el artículo de McTaggart de 1908, publicado en Mind, es el artículo original, el que aparece ahí, en archivo PDF. Ahora, ese artículo también ha sido reimpreso muchas veces, ¿no? Un alumno mío hizo una traducción de ese artículo, que salió publicado en la revista Filosófica. Desgraciadamente, la revista filosófica no tiene sus artículos en formato PDF y tenía yo una copia impresa y la tengo en la oficina. Y como ustedes sabrán, en fin, en fin, no tengo cómo ir a la oficina, así que si no les hubiese hecho llegar la traducción también. Pero esa traducción existe y después más adelante, en la medida en que se pueda, la idea también es que ustedes la tengan disponible. En esas lecturas, déjenme chequearlo de inmediato para que se lo diga con más precisión. Junto con esa lectura del artículo de McTaggart, del cual ustedes ya han visto puntos centrales que se encuentran en el manual de Garrett, pero ahora van en el texto original, lo que tenemos también son dos artículos eh, que presentan puntos de vista opuestos sobre la ontología del tiempo. Primero, un artículo de Dean Zimmerman que se llama The Privileged Present, Defending an A-Theory of Time. O sea, es una defensa de una ontología del tiempo en serie A, según la división de McTaggart. Esta es una defensa bastante estándar de esa posición. Y les recomiendo que le echen una mirada por lo menos al índice del volumen en que está ese artículo de Dean Zimmerman, que se llama Contemporary Debates in Metaphysics, porque es un excelente volumen. Son artículos de un carácter más bien introductorio, pero sobre cada tema tienen alguien que defiende una perspectiva a favor y otro en contra. Este artículo de Zimmerman es bien representativo de quienes defienden una teoría del tiempo en serie A. Otra lectura que también está asociada son los capítulos 1 y 2 del libro de Mellor, Real Time. Se llama Real Time 2 porque es una reedición, es una segunda edición de un libro que se llama Real Time, que es de los años 80, y que es una defensa eh, muy característica y en su tiempo además muy novedosa de una ontología en serie B. Bueno, cuando yo les explique más o menos esta distinción, ustedes van a saber, les voy a contar por qué razón la posición de Mellor en ese momento fue relativamente novedosa. O sea, de hecho, en ese tiempo, en los años 80 del siglo pasado, esto era llamada la New Theory of Time, ¿ya? Era una teoría nueva del tiempo, en ese tiempo, en ese momento. Eh, por último, la cuarta lectura es también un artículo que está contenido en ese volumen Contemporary Debates in Metaphysics de Theodor Seider, que versa sobre cuestiones de persistencia en el tiempo.
que es el tema que vamos a ver después que veamos temas sobre ontología del tiempo. Entonces, si ustedes quieren, es menos urgente que los otros tres, pero los otros tres son temas que son directamente atingentes a lo que vamos a estar explicando. Además de eso, el libro de Mellor, Real Time, es una excelente introducción general a cuestiones de ontología del tiempo. Entonces, si hubiera que hacer un orden de lectura, les recomendaría que partan con Mellor, sigan con McTaggart y después Zimmerman. Por supuesto, háganlo como quieran, naturalmente, pero creo que ese tipo de lectura les va a resultar más instructiva. A ver, alguien estaba preguntando aquí, Jorge Rodríguez, si el capítulo de Gabbett también sirve. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sirve. Pero claro, lo que pasa en Zimmerman es que Zimmerman es una defensa articulada de ontología de serie A, y eso presupone que está la distinción que aparece en el artículo de McTaggart, ¿no? Y Mellor hace una introducción que es bastante general sobre estas cuestiones. Por eso les digo, yo haría lectura partiendo por Mellor, McTaggart, Zimmerman. Les voy a compartir pantalla para que continuemos con las cuestiones que estábamos conversando la última sesión. Estábamos conversando acerca de algunas cuestiones sobre topología del tiempo, sin querer de ninguna manera agotar estas cuestiones ni estudiarlas con mucha detención, porque no tenemos tiempo para hacerlo. Pero la idea es que la suposición normal que se ha tenido, o sea, la suposición normal que tienen la gente cuando hace ciencia y que han hecho los filósofos, es pensar en una topología del tiempo, si ustedes quieren, lineal, en donde el tiempo es una única dimensión que está constituida por instantes que están ordenados entre sí por una relación de anterioridad-posterioridad entre esos tiempos. Esa relación de anterioridad y posterioridad es una relación que constituye lo que se denomina un orden estricto porque cada punto de esta línea temporal tiene una posición determinada respecto de todos los restantes puntos de la línea, de manera que la relación de anterioridad-posterioridad es irreflexiva, es asimétrica y es transitiva. Al mismo tiempo también lo estaba explicando que es una relación que conecta a todos los elementos de la serie temporal. Ahora, esto se hace más claro si es que uno considera las alternativas. Entonces, si uno tuviera una relación de anterioridad-posterioridad que no fuese un orden estricto, que no fuese irreflexiva, asimétrica, transitiva, que fallase en algunas de estas características, lo que tendríamos es, por ejemplo, un tiempo circular, en donde los mismos acontecimientos serían anteriores y posteriores a sí mismos, y en donde los mismos eventos, no el mismo tipo de evento, como expliqué la última sesión, sino que numéricamente los mismos eventos volverían a ocurrir después de una cierta lapso temporal. Si tenemos una topología del tiempo ramificada, en donde, por decirlo así, hay distintos futuros, por ejemplo, o distintos pasados, o las dos cosas, lo que sucede es que no todos los puntos de la serie temporal van a ser conectables entre sí por la relación de anterioridad y posterioridad. O sea, la idea es que no todos los tiempos serían comparables entre sí por relación en cuanto a que uno de ellos es anterior o posterior al otro. En este caso que tenemos aquí, lo que sucede es que ustedes no tienen cómo comparar el punto T3 con el punto T4 respecto de la anterioridad y posterioridad. Por supuesto, los dos son posteriores a T2, por ejemplo, y posteriores a T1, pero la idea es que no hay ninguno de ellos que sea anterior o posterior al otro, por eso son incomparables, ¿no? Cuando tenemos tiempos ramificados, nos encontramos con situaciones de este estilo. O sea, una cuestión metafísica sustantiva es acaso
el tiempo tiene una topología de alguna de esta forma. Digo, por supuesto, nuestra suposición ordinaria y la suposición que se ha hecho en la tradición filosófica y la suposición que se hace en casi toda la discusión contemporánea acerca del tiempo es que el tiempo tiene una estructura de este tipo, una estructura lineal. Pero, como digo, es una cuestión sustantiva que pudiese ser distinta. O sea, de hecho, cuando más adelante les voy a contar de algunas teorías que consideran el tiempo de una manera semejante a esta. No es exactamente lo mismo, pero de una manera que es relativamente semejante, ¿no? O sea, hay algunas ontologías del tiempo en donde a medida que comienza a avanzar el presente, por decirlo así, y que acontecimientos futuros lleguen a ser presentes, el tiempo comienza a perder ramas. Es algo así como si fuese un árbol en donde uno va subiendo, y a medida que va subiendo, uno va cortando ramas, ¿de acuerdo? Las va eliminando. Y otras ontologías del tiempo en donde sucede al revés, es que lo que sucede es que a medida que va pasando, uno va, por decirlo así, subiendo en el árbol, comienzan a abrirse ramas, y abrirse ramas, y abrirse ramas. Y él le contaré después esas alternativas, que son como variaciones de ontologías de bloque creciente. Lo que también me interesaba destacarle es que una cuestión adicional asociada con estos temas de topología del tiempo tiene que ver con la cuestión acerca de si el tiempo está constituido por instantes puntuales. O sea, la suposición estándar es que el tiempo es una estructura constituida por, en fin, estas constituyentes que son isomórficos a la serie de los números reales. La idea es que así como uno puede ordenar los puntos en una línea por relación a los números reales, de una manera análoga nosotros podemos ordenar los tiempos eh, por, si ustedes quieren, replicando la misma estructura que se da entre los números reales. La idea también es que un lapso de tiempo está constituido por esos instantes que son puntuales. O sea, últimamente, así como una línea, por decirlo así, uno destaca puntos, digamos, ¿no? La idea sería que la serie temporal está constituida por momentos que tienen una duración o una extensión de cero, ¿no? Son simplemente un punto dentro de la línea del tiempo. Y ya ha sido una cuestión discutida desde el tiempo de Aristóteles si esta imagen es una imagen adecuada o no. Es una imagen que se nos impone por una serie de motivos, porque representamos, si ustedes quieren, mediante esta metáfora geométrica del tiempo como una línea, pero hay razones que, como digo, ustedes las encuentran en Aristóteles y en otros autores, también está en Hegel, esto, la ciencia de la lógica, por las cuales el tiempo no debería estar constituido por puntos o por instantes puntuales, sino que debería estar constituido más bien por lapsos o distensiones que pueden ser tan pequeñas como uno quiera. Para los que están haciendo ingeniería o los que hacen ingeniería esto les recordará los infinitesimales o una secuencia de Cauchy, por ejemplo. O sea, una distensión que puede hacerse tan pequeña como uno quiera y que converge a un punto, aunque nunca se identifica con un punto. Bueno, la idea aquí sería la misma, es pensar en los instantes puntuales de tiempo como una abstracción que surge del límite de distensiones temporales que pueden hacerse tan pequeñas como uno quiera. ¿Bien? Y es una cuestión filosóficamente abierta, cuál sea realmente la naturaleza del tiempo. De esto voy a volver más adelante porque eh, ya me imagino que varios de ustedes se darán cuenta que esto tiene incidencia para las discusiones acerca del presentismo y de seriedad. O sea que si realmente el tiempo está constituido por lapsos, la idea de que hay un presente absoluto resulta problemática. ¿Sí? Bueno, pero es una de las cuestiones que están asociadas con la ontología del tiempo, a las cuales desgraciadamente no tenemos
en fin, mucho espacio para dedicarnos a discutirlo. Lo que quisiera hacer ahora es que conversemos acerca de un primer gran debate que ha existido acerca de la naturaleza del tiempo, y que es el debate más antiguo, que es el debate entre posiciones que se han denominado sustancialistas o relacionalistas acerca del tiempo. La terminología no tan antigua, pero las posiciones que se pretenden capturar con estos nombres son efectivamente muy antiguas. Cuando se trata de las posiciones llamadas relacionalistas, se encuentran caracterizadas, defendidas, por ejemplo, por Aristóteles en el libro cuarto de la física, lo cual automáticamente implica que por fin, más de 1000 años, digamos, esto ha sido una cosa absolutamente estándar, digamos, en la formación filosófica de todo el mundo, ¿no? Pero también ustedes encuentran que una ontología de este estilo fue defendida por Leibniz, que también es un conocido relacionalista. La posición, por decirlo así, opuesta a el relacionalismo se ha denominado sustancialismo, y sus defensores más característicos son Newton, el mismo que, en fin, que desarrolló la mecánica clásica y que propuso la ley de gravitación universal. El mismo Newton fue el que sostenía una concepción de este estilo, ¿no? Y cuando les mencioné Leibniz, Leibniz es famoso porque él tuvo una controversia pública con Samuel Clarke, que es un discípulo de Newton. O sea, hoy día se sabe que en realidad no era Clarke, era Newton el que estaba discutiendo con Leibniz. Pero Newton no quería aparecer él directamente peleando con Leibniz porque, yo me imagino que esto ustedes lo sabrán, tenían una durísima controversia entre ellos acerca de quién era el primero que había desarrollado el cálculo diferencial. O sea, por todo lo que se sabe, lo hicieron de manera independiente y casi en la misma época. Pero se disputaban la paternidad de quién había sido el primero que había desarrollado el cálculo diferencial entre Leibniz y Newton. Entonces Newton, como tenía esa controversia pública con Leibniz y esa disputa, entonces no quería, como entre comillas, prestarle ropa a Leibniz, entrando a discutir con él, así es que mandó a su discípulo Clarke, a que él entonces, pero se sabe que no sé si todas las respuestas, pero que había varias que las había escrito Newton, digamos, él personalmente había escrito la respuesta a Leibniz. ¿Bien? Eh, y este es también un texto muy clásico donde se muestra esta controversia. Después de la aparición de la teoría de la relatividad general, y alguien en la clase pasada me preguntó sobre la relatividad, esto ha tenido un cariz distinto, que después lo voy a contar sin poder entrar en demasiados detalles, porque requiere, en fin, explicar muchas más cosas. Hay muchas cosas más de filosofía de la física que a mí me superan completamente, pero les voy a contar algunas cosas para que vean el tipo en fin, cómo se ha aterrizado este debate en los últimos 50 años. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la distinción central? O sea, la distinción central es la siguiente: si el tiempo debe ser entendido siempre pensando en esto, que es una estructura constituida eventualmente por instantes que están ordenados por la relación de anterioridad y posterioridad, que es unidimensional. ¿Bien? Bueno, si el tiempo es una entidad que es, entre comillas, una sustancia que existe por sí misma, que no es dependiente de otra cosa, que es ontológicamente fundamental, o al revés, si el tiempo es una entidad ontológicamente derivativa. ¿Derivativa de qué? Bueno, derivativa de objetos, entidades que están sometidas a cambio, que sufren procesos de modificación, y la idea sería entonces en estas ontologías que el tiempo es una realidad que es ontológicamente dependiente de procesos naturales de cambio. ¿Sí? O sea, la concepción relacionalista, esta posición que es defendida por Aristóteles, en el libro de la física, es defendida por Leibniz, es la idea de que el tiempo no es una entidad fundamental en el mundo, sino que es una entidad que resulta derivativamente por la existencia de procesos naturales, movimientos,
cambios. Hay una famosa definición que da Aristóteles en el libro cuarto de la física. Aquí tengo la cita textual, capítulo 11, ¿de acuerdo? Si quieren indicarlo, ¿no? O no sé si lo estudiaron en filosofía antigua, pero es una definición absolutamente clásica. Entonces Aristóteles sostiene que el tiempo es aritmos, kineseos, kataproteron, kahisteron. Esto es el número, aritmos, del movimiento, kineseos, según lo anterior y posterior, kataproteron, kahisteron. Esto es, la idea es la siguiente, ¿no? El tiempo es algo que resulta de la medida que nosotros hacemos del movimiento, eventualmente del reposo, que es la ausencia de movimiento, en términos de otros movimientos. Ahora, si ustedes reflexionan un poco, lo que nosotros decimos que medimos cuando medimos el tiempo es exactamente eso. Si yo les digo que la lección dura 1 hora, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que, por decirlo así, la hora, que es el patrón de medida de ese lapso, viene tomada de un movimiento. Normalmente aquellas cosas que nosotros tomamos como patrón de medida para, por decirlo así, medir los lapsos temporales, son movimientos especialmente regulares, aunque no sean totalmente regulares, pero que son especialmente regulares. Para nosotros, un movimiento muy regular es el movimiento que tiene la Tierra en rotación sobre su propio eje. Otro movimiento muy regular, digo que no es completamente regular, pero muy regular, es el movimiento que hace la Tierra en su órbita alrededor del Sol, ¿no? Hay, en fin, otras medidas, si ustedes saben, qué sé yo, desde la astronomía antigua se hablaba del gran año. El gran año era como, no sé, una secuencia de tiempo en donde la Tierra pasaba por todos los signos del zodíaco. Yo no sé, conozco los detalles, ¿no? Pero también es una suerte de movimiento regular y se llamaba el gran año, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo es, pero un año, bueno, es lo que demora la Tierra en dar una órbita completa alrededor del Sol. Un día es lo que demora la Tierra en hacer una rotación completa sobre su propio eje. Y nosotros lo que hacemos de tiempo de los babilonios, ¿de acuerdo? O sea, esto está, viene del Sumer, digamos, es así de antigua, es que nosotros dividimos nocionalmente la duración de esa rotación completa sobre el propio eje de la Tierra en 24 partes iguales. O sea, en realidad son 2 partes, digamos, ¿no? Que son más o menos como el día y la noche, y cada una de ellas las dividimos en 12 partes. Como ustedes saben, cuando ustedes se encuentran con divisiones en 12 y en 6 y cosas así, esas divisiones en general provienen de los sumerios, que les gustaba usar esta base de 6 y 12. ¿Bien? Eso también la división de los minutos, los segundos, esas cuestiones vienen de ellos. ¿Bien? Bueno, entonces, dividimos el tiempo, el lapso que demora la Tierra en dar una rotación sobre sí misma en 24 partes iguales. Cada una de esas partes iguales las dividimos en 60 partes iguales y cada una de esas 60 partes de una de esas 24 partes la dividimos nuevamente en 60 partes. Y esos son nuestras horas, minutos y segundos. Nosotros entonces tenemos objetos como los relojes, de hecho tengo aquí uno, ¿de acuerdo? Que los hemos construido de manera que el movimiento que tienen las manecillas del reloj sobre su eje están coordinadas con ese ritmo de la Tierra de girar sobre sí mismo, ¿no? Si ustedes pueden ver, lo que hace de patrón de medida para calcular el tiempo, para asignar cuánto tiempo ha transcurrido, son otros movimientos que les usamos como patrón de medida porque son especialmente regulares. De una manera análoga, piensan ustedes que, no sé, nosotros cuando queremos especificar las distancias, ocupamos algo como un patrón o medida. De hecho, el término metro viene del griego metron, que significa exactamente eso, ¿no? Es algún objeto que tiene una cierta longitud y usamos esa longitud como patrón de medida para decir que una cosa, no sé, mide, qué sé yo, 5 metros, es que
la altura de ese objeto son 5 veces la longitud que tiene tal o cual otro objeto. En el caso del metro, ustedes sabrán, fue una de las reformas que hicieron los revolucionarios franceses, que cambiaron, no sé, cambiaron los meses del año, en fin, hicieron una cantidad de modificaciones, porque estaba empezando la nueva era en ese momento, la era revolucionaria, y una de las cosas que hicieron fue que impusieron un patrón de medida, ahora dividido en 100, que es el que nosotros usamos, cuya base es esto que llamaron el metro. O sea que, en fin, están tomado del término griego metron, y es como el patrón de medida, y que es una baba de metal que se conserva en París y que por sus características físicas y químicas sufre muy poquitas distensiones debido a los cambios de temperatura. Y todos los metales, pues, todos los objetos, con los cambios de temperatura o se expanden o se distienden, pero en este caso son variaciones mínimas. Entonces la idea es que usamos eso como patrón de medida, y cuando decimos que algo tiene, no sé, mide 2 centímetros, es que son 2 centésimas partes del metro, que es ese objeto que se encuentra en París. Pero ustedes saben, a lo largo de la historia se han ocupado todo tipo de medidas para esto, digamos, o sea, como un codo, por ejemplo. ¿Qué creen que es un codo? Un codo, digamos, eso es, ¿no? O un pie, digamos, bueno, la pie de alguien en particular, digamos, eh, pero la idea es que, y esa es la intuición de Aristóteles, es que respecto al tiempo pasa lo mismo. Nosotros usamos cierto movimiento como patrón de medida para especificar la duración o distensión de otros procesos temporales, que pueden ser de movimiento, pueden ser de ausencia de ese movimiento, puede ser el reposo, ¿no? Por eso es que se define el tiempo como el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. Jorge, pregunta por favor. Sí, profesor, no podría, o sea, que para que el tiempo pueda ser medido no está implícito que el tiempo sea algo fundamental como para que pueda existir para ser medido. Bueno, un sustancialista diría eso naturalmente, pero la idea de los relacionalistas es que no, lo que tú tienes, o sea, la realidad del tiempo es simplemente la realidad del movimiento, eso es, no hay otra cosa. No es que haya una entidad que es por sí misma y que puede, por decirlo así, estar ocupada por un acontecimiento o evento o no estar ocupada por un acontecimiento o evento. Para estos filósofos, el tiempo es ontológicamente algo que se sigue de la existencia de movimientos. Eh, Entonces, pero si no existiera el movimiento, no existiría el tiempo tampoco. Exactamente, exactamente. Mira, una cosa Ya. interesante sobre eso es que ustedes saben que en la antigüedad tardía, eh, cuando, qué sé yo, el siglo III en adelante, eh, por lo menos en el imperio, eh, la controversia más importante es la controversia entre la perspectiva defendida por los pensadores paganos y la perspectiva cristiana que estaba ascendiendo. Entonces, el principal punto de controversia es que en la perspectiva cristiana, el tiempo, perdón, el mundo tiene un comienzo temporal de existencia, ¿de acuerdo? O sea, en fin, todos ustedes han escuchado esto de siempre, digamos, a uno le parece el tiempo una cosa absolutamente natural, digamos, que, bueno, las cosas empezaron el universo material como lo conocemos comenzó a existir en un tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, la perspectiva griega era completamente distinta. La perspectiva griega, defendida por, que yo sepa, todo el mundo, digamos, ¿no? Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, todo el mundo, los neoplatónicos, pensaban que el mundo es eterno, que el mundo no ha tenido ningún principio de existencia, ni tendrá un término de existencia, que las cosas en el mundo, la estructura del mundo es como es de siempre. Y los acontecimientos humanos tienen una configuración cíclica en donde el mismo tipo de acontecimientos se reiteran cada cierto tiempo. Creo que la vez pasada alguien preguntó por Nietzsche y el eterno retorno, pero esto tiene sus orígenes en esta concepción, ¿no? Y o sea, la principal controversia tenía que ver con esto,
Porque para los filósofos paganos, especialmente los neoplatónicos, sostener que Dios ha creado el mundo en un tiempo específico sería introducir una cierta arbitrariedad en Dios, que es algo incompatible con su naturaleza. Sería algo así como que, bueno, estaba Dios así como lateado, ¿cachai? Ha pasado mucho tiempo, dijo, "No voy a crear el mundo, mejor que no, no me da nada. O bueno, lo voy a hacer, o mejor que no, lo hago mañana. Y en un momento lo hizo, bueno, pero lo hizo en un momento y podría no haberlo hecho en ese momento, pudo haberlo hecho 5 minutos después, o 5 minutos antes. Entonces, la crítica de los neoplatónicos era decir, esto es absurdo, digamos, ¿no? Por supuesto que Dios no puede estar actuando de esas maneras arbitrarias. Ya en esa época, en la antigüedad tardía, ¿no? Es que el problema no era, en fin, el politeísmo, digamos, ¿no? O sea, filósofos neoplatónicos ya asumían de que hay un solo Dios, digamos, y cuando se habla de Minerva y Júpiter y Juno, en realidad son maneras de acceder a esa única realidad, etcétera, ¿no? Entonces, el problema no era el monoteísmo, el problema era que para estos filósofos introducir arbitrariedad en la acción de Dios sería introducir un carácter que es propio de las criaturas humanas, digamos, ellos están movidos por pasiones, que de repente levantó con la pata izquierda y está de mala, y que, en fin, esas cosas a Dios no le pueden pasar. Entonces ellos sostenían que lo que es más adecuado a la naturaleza divina es que eternamente Dios es el principio causal de todo lo existente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A propósito de esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Filósofos cristianos, como San Agustín, lo que hacen ver, lo que sostienen, es hacer jugar una perspectiva justamente relacionalista. Dicen, no, viejo, no es que Dios estaba lateado, digamos, ¿no? Después de pasar, no sé, 250.000 años solo, digamos, y un momento dijo, mejor voy a crear el mundo, sino que la existencia del tiempo se da cuando tenemos objetos que están sometidos a movimiento. Y eso sucede cuando hay criaturas. Entonces, pues digo, no es que había pasado un montón de tiempo y a Dios se le ocurrió crear el mundo en un momento, pudiéndolo creado 5 minutos después o 5 minutos antes, sino que el tiempo comienza a existir cuando comienza a existir el mundo, porque se trata la realidad del tiempo de la realidad del movimiento. Eh, Y eso es característico de una posición relacionalista. No quiero decir que están conectadas las dos cosas, porque en fin, Aristóteles también era relacionalista, pero pensaba que el mundo es eterno, etc., ¿no? Pero vean ustedes entonces cuál es la concepción que está aquí, ¿no? Que el tiempo, al ser una entidad derivativa ontológicamente de procesos de cambio, su existencia no puede ser anterior a esos procesos de cambio. No puede haber, por decirlo así, un tiempo vacío, sin objetos que están siendo sometidos a algún tipo de proceso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en particular sobre esto. Bueno, o sea, ¿cuál es la alternativa opuesta al relacionalismo? Es esta perspectiva que ha sido defendida de manera muy característica por Newton y por Clarke. O sea, para buena parte de la física clásica, o sea, la física pre-relativista, se asumía ese punto de vista que había sido iniciado por Newton. Esto es que hay un tiempo absoluto, que es una estructura, por decirlo así, que tiene que ver con esta distensión, que es una dimensión de los procesos físicos, tal como las dimensiones espaciales, y que es algo que por sí mismo está constituido por puntos que se encuentran antes y después, y en la que pueden ocurrir o no ciertos procesos. Pero la ocurrencia o no de procesos, el que existan cosas que cambian, es, por decirlo así, algo que no incide, no determina la existencia de esos tiempos, ¿sí? De hecho, bueno, Newton sostenía que, a todo esto, Newton también sostenía lo mismo para el espacio, digamos, tenía la idea de que el espacio también era una distensión que existía por sí misma, donde en cada región de este espacio podría
encontrarse solo o acompañado, o sea, perdón, ocupado por algo, o podría no estar ocupado por algo que se encuentra en esa región, y el que esté o no ocupado una región del espacio no determina su existencia. Y sostenía que este tiempo y espacio absoluto son el sensorio de Dios. Esta expresión es de Newton, no es mía, ¿no? Algo así como, en fin, la distensión infinita de esta estructura era, por decirlo así, algo así como, si uno piensa en las manos de alguien que está como tocando y palpando las cosas, bueno, es como la extensión del sensorio de Dios. Esto, ¿bien? Noten ustedes como el que uno adopte una u otra posición respecto del tiempo, el que uno piense que el tiempo es una entidad ontológicamente derivativa, no fundamental, o al revés, uno piensa que es una estructura fundamental, tiene incidencia para debates, en fin, como los que, o cuestiones como las que hemos estado viendo acá, ¿de acuerdo? Sobre la topología del tiempo. Por ejemplo, ¿ah? Una tesis que ha sido defendida por los relacionalistas habitualmente es que como el tiempo es ontológicamente derivativo de los procesos de cambio en donde se están realizando, por decirlo así, interacciones causales, ¿de acuerdo? Entonces, la idea para estos filósofos es que la dirección del tiempo está determinada ontológicamente por la dirección de la causalidad. Esto es, que dado que los procesos causales son como son, el tiempo es, por decirlo así, algo que tiene el sentido de cuáles son esos procesos causales. Cuando digo esto de la dirección de la causalidad, lo digo porque ha habido discusiones en fin, sobre ontología del tiempo, en donde algunos autores han sostenido que la manera de especificar la dirección del tiempo tiene que ver con procesos físicos que no sean reversibles. Si ustedes consideran lo que sucede en mecánica clásica, todos los procesos físicos son reversibles. O sea, si ustedes tienen, por decirlo así, un sistema físico en donde suceden ciertas cosas que provocan otras, ustedes podrían, por decirlo así, tomar el sistema físico en su etapa final y hacerlo andar a la inversa, digamos, ¿no? En sentido invertido, y sería exactamente igual y se cumplen exactamente las mismas leyes. O sea, algo así como las leyes de la mecánica son ciegas por sí mismos acerca de cuál es la dirección temporal. La única diferencia surge ahí cuando uno considera lo que sucede con procesos en donde tenemos, qué sé yo, ciertas cosas que se siguen de acuerdo a leyes estadísticas. Por ejemplo, de manera muy característica, la entropía. Entonces la idea es que el que los sistemas físicos vayan evolucionando en el tiempo a sistemas, a estados que son estadísticamente más probables, es algo que, claro, no es que sea completamente irreversible, pero es en la práctica casi imposible. Su probabilidad tendiendo a cero. Entonces, pues, es irreversible en ese sentido. Entonces, ha habido filósofos que han dicho, mira, en realidad si uno atiende a las leyes de la física, las leyes de la física, por sí mismas, no establecen una flecha temporal. No nos indican qué es lo que es primero y qué es lo que es después, porque podría ser perfectamente el sentido inverso, salvo en lo que se refiere a la dirección de la entropía. Entonces, como digo, había una discusión donde algunos filósofos han dicho que Reichenbach, por ejemplo, sostenía eso, que la dirección del tiempo es la dirección de la entropía, que el futuro está constituido por aquellos estados que son estadísticamente más probables. Que ustedes saben, está en fin, desierto térmico, digamos, ¿no? Que son... Bueno, entonces, los filósofos que son relacionalistas, lo que han sostenido, diciendo, no, dijo, o sea, si hay conexiones causales objetivas, y los procesos físicos son procesos físicos porque se están dando interacciones causales, entonces la dirección del tiempo tiene que ser algo que surge, que está derivada de la dirección de la causalidad. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Bueno, que no hay viaje en el tiempo.
Ustedes habrán visto películas como Volver al Futuro, Terminator, o no sé qué otras más, digamos, ¿no? Pero hay todo tipo de hipótesis de ciencia ficción, de la máquina del tiempo, en donde tiene un personaje que viaja al pasado y, en fin, hay una serie de problemas más que surge, porque pasa si yo viajo al pasado y mato a mi abuelito, entonces a lo mejor me mato a mí mismo porque mi abuelito no me va a alcanzar a engendrar a mi papá y que me va a engendrar a mí, o qué sé yo, ¿no? Hipótesis también acerca de, ¿y cómo puede ser, por ejemplo, supongamos que yo me encuentro conmigo mismo, que vengo viajando al futuro, voy caminando por la calle así y me encuentro conmigo, pero solamente más viejo, ¿cachai? Pero soy yo. Y me dicen, hola, ¿cómo estáis? Bien, sí, sí, yo mismo, mira, venía a visitarte en mi máquina del tiempo porque te quería pasar los planos para fabricar la máquina del tiempo, ¿cachai? Tú tenés que seguir esto que te estoy pasando aquí son los planos, y aquí tenéis todas las instrucciones, consíguete los materiales y te construís la máquina del tiempo y es bacán la cuestión. Chao, nos vemos. Bueno, nos vemos ya. Entonces el tipo que recibió los planos para fabricar la máquina del tiempo, usando esos planos, ¿qué creen que pasa? Construye la máquina del tiempo. Y entonces, habiendo construido la máquina del tiempo, dice, entonces, para asegurar que tengo la máquina del tiempo, voy a viajar al pasado para avisarme a mí mismo sobre cómo fabricar la máquina del tiempo, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama un loop causal, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos filósofos que han sostenido que esto hace que la hipótesis de la máquina del tiempo y de los viajes al pasado sea metafísicamente incoherente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si uno sostiene que la dirección del tiempo es la dirección de la causalidad, entonces, por definición, no hay viajes al pasado. Un viaje al pasado es un tipo de interacción causal retroactiva en donde un evento en un tiempo determinado provoca un efecto en un tiempo anterior. ¿De acuerdo? O sea, que por eso va en contra de la dirección del antes y el después. Bueno, ¿qué es lo que pasa si la dirección de la causalidad es la dirección del tiempo? Que eso es imposible, ¿de acuerdo? Lo que quiera que sea efecto de una causa se encuentra temporalmente posterior a esa causa. ¿Por qué? Porque la dirección del curso temporal es la dirección de la causalidad. Jorge, pregunta. Profesor, la visión que da la teoría de la relatividad respecto a que en la medida que uno viaje a velocidades cercanas a la luz, el tiempo se empezaría a detener y transcurriría bueno, con mayor detenimiento que el que está el tiempo de un planeta estático, digamos. Eso sería una versión relacionalismo. Vamos a verlo en un momento, porque es discutido, es bien discutido. O sea, cuál sea el impacto de la relatividad en estas cuestiones es bien discutido. Diría que hay más seguridad de que la relatividad pone en problema el presentismo y las ontologías de serie A. Pero respecto a este punto, por ejemplo, ya les voy a contar. Hay motivos para un lado y motivos para el otro. Pero en todo caso, fíjense ustedes que las hipótesis que se colocan en relatividad, cuando dice un objeto que se mueve más rápido, entonces, por decirlo así, su duración, la duración de sus procesos se hace más larga que en relación a otros, no estamos hablando de viajar al pasado. Estamos hablando de una distensión temporal que se hace relativamente más larga que la de otros procesos. Bueno, pero vuelvo a las consecuencias que estábamos indicando. Entonces, ustedes pueden ver, si al revés el tiempo es una entidad que existe por sí mismo, entonces, cuál sea la dirección del curso temporal, bueno, puede darse con completa independencia de cuál sea la dirección de los procesos causales. No tiene por qué estar ligada a la dirección de los procesos causales. Por tanto, hipótesis como por ejemplo la de viajes en el tiempo, que uno toma una máquina y viaja al pasado y entonces mata al abuelito, son cosas a las cuales uno puede comenzar a preguntarse por ellas, ¿no? Porque el tiempo es una entidad que tiene una autonomía ontológica y cuál sea el curso o la dirección de el transcurso temporal
no está determinado por cuál sea la dirección de las conexiones causales, ¿no? Ahora, esto hay que añadirle además los problemas específicos que tienen que ver con la ontología de la causalidad, pero que es otra fuente de dificultad en este tema, ¿no? Ahora, otra consecuencia también que se sigue aquí, ¿no? Ven ustedes que si uno tiene una concepción del tiempo, donde el tiempo es una entidad derivativa y que se encuentra fundada en la ocurrencia de procesos causales de cambio, no puede haber tiempo sin cambio. ¿Sí? El tiempo es una entidad cuya existencia, cuya naturaleza, cuyo ser está fundada en procesos causales de cambio. Por tanto, si no hay ningún tipo de proceso causal de cambio, entonces no hay tiempo. Ustedes recordarán que en el libro de Garrett se cuenta de hay un famoso trabajo de Sidney Shoemaker, donde él imagina una hipótesis donde podría darse un tiempo sin cambio en ciertas circunstancias muy especiales. Sí, es un tema que se discute, ¿no? Pero noten ustedes que, por decirlo así, si no tiene una concepción sustancialista, en donde el tiempo es una entidad que existe por sí misma, con independencia de que estén sucediendo o no eventos en esos lapsos o en esas regiones temporales, bueno, da lo mismo, digamos, que esté pasando algo, no esté pasando nada, que haya un cambio, no haya ningún cambio. Eso no tiene incidencia, no debería tener ninguna incidencia para que exista tiempo. Al revés, si uno tiene una concepción relacionalista, de acuerdo a la cual la realidad ontológica del tiempo es la realidad ontológica del cambio, sencillamente es inconcebible un tiempo sin cambio. Otra consecuencia que ustedes pueden ver de esta... O sea, ustedes pueden ver, digamos, que el hecho de que uno adopte una posición u otra nos permite, en el caso del relacionalismo, tenemos, por decirlo así, ciertos puntos de enganche para tratar y para considerar estas cuestiones discutidas o disputadas acerca de la naturaleza del tiempo. Si hay causalidad retroactiva, si pueden darse viajes en el tiempo, si puede haber tiempo sin cambio, en fin, cosas así. Tenemos un punto de anclaje para resolverlo. Si uno es sustancialista, en cambio, por decirlo así, este punto de anclaje lo perdemos. No es que vaya a resolver una cosa en un sentido u un otro. Uno puede ser sustancialista y pensar de que no hay viaje en el tiempo, y no hay causalidad retroactiva, y no hay tiempo sin cambio. Pero, en fin, si uno sostiene una cosa así, tendrá que ser por otras razones, no tendrá que ser porque el tiempo está fundado en procesos causales de cambio. Otra consecuencia, que esto es más discutible en realidad, pero yo les comenté que, por ejemplo, en Aristóteles había sostenido que el tiempo no está constituido por instantes de un carácter puntual. Entonces, cuando uno habla del ahora, por ejemplo, el ahora uno se lo imagina como un punto, pero en realidad no puede ser el tiempo algo constituido por puntos, ¿no? Bueno, esa ontología, en donde el tiempo está constituido por lapsos distendidos, que por supuesto esas distensiones pueden ser tan pequeñas como uno quiera, pero no está constituido por instantes de un carácter puntual. Es una ontología que se aviene mejor a una ontología relacionalista. O sea, si nosotros tenemos una concepción relacionalista del tiempo, es más razonable postular ese tipo de concepción acerca de los instantes del tiempo. Si uno tiene una ontología sustancialista, puede ser cualquiera de las dos. O veámoslo desde otra perspectiva. La idea de que el tiempo está constituido por instantes puntuales es una idea que parece más aceptable si uno tiene una ontología sustancialista del tiempo que si uno tiene una ontología relacionalista, ¿no? La argumentación de Aristóteles es la siguiente, y que la repite Hegel, probablemente de haber sido conociendo a Aristóteles. Hegel conocía muy bien la historia de la filosofía, en la ciencia de la lógica. Pero la idea es la siguiente: si nosotros pensamos en un proceso, ¿de acuerdo?, en que algo está cambiando, ¿no? Supongamos que tengo un objeto en movimiento, ¿ya? Para seguir el ejemplo de Zenón, supongamos que tengo una flecha
que está moviéndose en una trayectoria desde un punto de inicio hasta un punto de término, al blanco al cual va dirigida la flecha, y pensamos en la flecha en algún punto de esta trayectoria. Entonces, la idea es, a ver, si pensamos en la flecha en un punto de la trayectoria, un instante puntual, ¿la flecha está en movimiento o está en reposo en ese punto? Bueno, si está en movimiento, entonces ya no está en ese punto. Quiero decir, si realmente está transcurriendo, entonces el punto en el cual, el punto de la trayectoria que estamos considerando es un punto en donde la flecha se está moviendo, ¿de acuerdo? Por tanto, la flecha no puede estar en ese punto, tiene que estar en otro lugar. Pero si está en otro lugar, entonces ¿cómo es que está en el punto? Esto puede ser generalizado. La idea sería, ¿en qué instante es que un instante de tiempo pasa a ser otro y deja de ser el instante que es? Si es en él mismo, entonces no puede ser ese mismo instante. Y si es en otro, entonces, bueno, ¿qué relevancia tiene para ese instante el que esté cambiando? ¿Por qué razón voy a decir que ese instante está pasando a ser otro instante de tiempo? Ese tipo de aporía, ustedes la encuentran en la física de Aristóteles y sugiere la idea de que el tiempo debería estar constituido no por instantes puntuales, sino que debería estar constituido por lapsos, de tal manera que lo que nosotros designamos como instantes de tiempo son realmente límites, así como una secuencia de Cauchy, límites de distensiones temporales que convergen a un punto, pero no se identifican nunca con un punto. No sé si alguno de los ingenieros quiere hacer alguna acotación. Si no, seguimos. Ya, déjenme colocarle algunas razones que han sido aducidas en esta discusión, ¿no? Entre sustancialistas y relacionalistas, y les voy a contarles después algo sobre el impacto de la relatividad. Insisto, sin tener ni tiempo ni nada para detenernos demasiado en esta cuestión. Pero una crítica que fue planteada por Leibniz contra Newton y Clarke en su tiempo. Esto no fue planteado por Aristóteles porque en el tiempo de Aristóteles no había un contradictor que sea un newtoniano, digamos, y que pensaba que había un tiempo absoluto. Entonces, Leibniz propone el siguiente argumento, diciendo, mira, si hubiese un tiempo absoluto que es independiente de la existencia de procesos de cambio que están sufriendo objetos, cosas que existen, ¿no es cierto? Entonces, la serie completa de eventos temporales, la serie temporal completa que está constituida por cosas que suceden, digamos, eso que llamamos eventos, ¿bien? Podría estar toda ella corrida 5 minutos. ¿Sí? Podría ser que, por supuesto, las distancias relativas entre los eventos se mantienen iguales, ¿de acuerdo? No es que, qué sé yo, que el combate naval de Iquique sucede un día antes, ¿de acuerdo? Que sea el 20 de mayo de 1879 en vez del 21 de mayo, ¿no? Que sea el 22 de mayo, ¿no? No, está a la misma distancia, por decirlo así, el combate naval de Iquique respecto de la coronación de Carlomagno, y está a la misma distancia que la invasión de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Perdón? No hay variación entre las distancias entre los distintos eventos, ¿de acuerdo? Por tanto, no tenemos cómo darnos cuenta de esto, pero la idea sería que la serie completa, sin embargo, con todos los acontecimientos que tiene, está corrida, ¿cachai? En el tiempo absoluto, así como 5 minutos antes, o 5 minutos después, ¿de acuerdo? O da lo mismo, digamos, pero como hay, esto está localizado en una estructura que subsiste por sí misma, bueno, perfectamente podría tener una localización temporal diferente de la que tiene. ¿Bien? Aunque esto sea algo indetectable para nosotros, pero no importa, podría pasar una cosa así. Ahora, se han aducido aquí argumentaciones de tipo verificacionista para rechazar esta postura que son, bien, ustedes ya recordarán las discusiones que tuvimos sobre el antirrealismo, ¿no? Pero hay objeciones verificacionistas sobre este tipo de hipótesis. Pero Leibniz lo que hace ver aquí, el punto que hace ver, es que sostener tal cosa sería en violación
del principio de razón suficiente. Y ese es el punto al cual quiero detenerme un poco, ¿no? Sí. El principio de razón suficiente es un principio filosóficamente muy sustantivo, según el cual todo lo que sucede, hay aquí algunos autores que colocan todo lo que sucede sin ninguna restricción, o sea, en alguna medida, una cosa así es lo que uno encuentra en Spinoza, por ejemplo, y con las prevenciones del caso en Hegel, ¿no? Pero por lo menos lo que ha aceptado o lo que ha sido propuesto por la mayoría de los autores que defienden el principio de razón suficiente, es que esto vale para los acontecimientos contingentes. Estos acontecimientos que suceden, pero que podrían no suceder, ¿ya? O sea, ya sería, para todo acontecimiento o hecho contingente, sea un hecho S, es lo que tenemos anunciado aquí, es un cuantificado universal, para todo S, vale que si S es contingente, entonces hay un S' que explica la ocurrencia de S. Y cuando decimos explica, la idea sería, mira, si un hecho es contingente, tiene que haber un antecedente, un hecho antecedente, por lo menos uno, pueden ser más de uno, que hagan necesaria la ocurrencia de ese hecho. Tal es que estos hechos que son su antecedente deberían ser por decir, una premisa necesaria que haría necesaria la ocurrencia de aquello que estamos explicando. Hay teorías de la explicación donde cuando piensan en explicación están pensando exactamente en esto, ¿no? Otras no, pero no es necesario que entremos en esta cuestión. Entonces la idea es que todo aquello que acaece debe tener una razón por la cual sucede de esta manera y no de otra. En latín se dice nil sine ratione. No hay nada que no tenga una razón de ser, así como es, y no de otra manera diferente. ¿Okay? Ahora, Leibniz, por supuesto, defendía ese principio. Ustedes saben. Leibniz sostenía de que había un principio de razón suficiente para todo lo que sucedía. Que, qué sé yo, que si Dios creaba el mundo tal como lo ha creado, es porque Dios tiene que tener una razón suficiente para haberlo creado así como lo hizo y no de otra manera. Por lo tanto, el mundo que nosotros habitamos es el mejor de todos los mundos posibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera Dios no hubiese tenido razón suficiente para crearlo. Y aquí, la idea es que el principio de razón suficiente estaría imperando que si hubiese una diferencia en la localización temporal de la serie completa de los acontecimientos, o sea, la serie completa de la historia, ¿de acuerdo? Entonces se violaría el principio de razón suficiente. Porque no habría ninguna razón para que la serie temporal completa existiera 5 minutos antes o 5 minutos después. Ahora, me parece que, Jorge, tú tienes la mano levantada y no sé quién más tenía una pregunta que hacer sobre esto. No hay pregunta. Bueno, entonces, ven ustedes cómo se ocupa esta idea del principio de razón suficiente. Ahora, ese principio de razón suficiente es súper discutido, digamos, ¿no? O sea, hay, em, hay una serie de discusiones filosóficas acerca de si ese principio debe ser aceptado o no. O sea, por ejemplo, ¿no? Muchos filósofos desde el año 83 en adelante han planteado la siguiente objeción, ¿ya? Si vale el principio de razón suficiente, entonces la idea es que todo hecho contingente debe tener un antecedente del cual se sigue necesariamente. O sea, se sigue necesariamente en el sentido de que si el antecedente se da, la ocurrencia del antecedente hace necesaria el que suceda aquello que nosotros queremos explicar, ¿no? Eso sería una explicación suficiente de su ocurrencia. Bueno, pensemos que tenemos la totalidad de los hechos contingentes. ¿Bien? O sea, el mundo, ¿no es cierto?,
está habitado, entre comillas, por un montón de hechos contingentes. Hay un hecho contingente que haya, no sé, gatos, ¿de acuerdo? Podría no haber existido, pero hay gatos, ¿bien? Es un hecho contingente. Es un hecho contingente que la Tierra tenga un satélite, porque podría haber tenido dos o no haber tenido ninguno. Es un hecho contingente. Es un hecho contingente que, no sé, digamos, ¿no? No sé, etcétera. Mil cosas, ¿de acuerdo? O sea, el universo está constituido por muchísimos, eventualmente infinitos, hechos contingentes. Bueno, uno puede pensar que la totalidad de los hechos contingentes que constituyen al mundo, que son de cierta manera, pero que podrían haber sido distintos, es un hecho contingente. Es un hecho contingente grande, ¿ya? Pero es un hecho contingente, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería, tenemos el mundo, ¿ya? Piensa que el mundo es la totalidad de todos los hechos contingentes, que es en sí mismo un hecho contingente. Por tanto, en virtud del principio de razón suficiente, tiene que haber una explicación suficiente de su existencia. ¿De acuerdo? O sea, noten ustedes, si va el principio de razón suficiente, debe haber una explicación suficiente del mundo, de la totalidad de los hechos contingentes. Ese hecho que sea explicación, que en principio puede ser unos, pueden ser varios, no puede ser contingente, ¿de acuerdo? Porque si fuese contingente sería parte del mundo, ¿de acuerdo? Sería parte de lo que se llama el explanandum, perdón, el explanandum, o sea, aquello que queremos explicar, ¿no? No sería explicación de aquello que queremos explicar, sería parte de ello. Por tanto, lo que quiera que sea explicación de la totalidad de los hechos contingentes tiene que ser un hecho necesario. ¿Cierto? Puede ser más de uno, pero por lo menos tiene que haber un hecho necesario. ¿Okay? Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay un hecho necesario, que es la explicación suficiente de la totalidad de hechos contingentes, eso implica, tal como estamos entendiendo al principio, de que la existencia de este hecho necesario hace necesaria la ocurrencia de este gran hecho contingente. Pues bien, lo que se sigue de manera necesaria de un hecho necesario es necesario y no contingente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si uno supone el principio de razón suficiente, la conclusión que se seguiría es que no hay ni un solo hecho contingente, solamente hay hechos necesarios. Claro, si uno es, en fin, para Spinoza esto no genera ningún problema, para Hegel esto no genera ningún problema, pero en fin, si uno piensa que hay hechos contingentes, auténticamente contingentes, esto sí es un problema. ¿Sí? Bueno, estoy ya más o menos en la hora y pasaba, además, así que vamos a tener que quedar en este punto y vuelvo a recordarles entonces que les recomiendo, porque yo no sé, la idea es que el pausa de ajuste sea pausa de ajuste, pero comiencen a ver estas cosas sobre metafísica del tiempo y así vamos, en fin, avanzando más en los temas y después el aprovechamiento que se pueda tener de las siguientes lecciones también va a ser mayor. Todavía nos queda tiempo para la segunda prueba, así que no estoy diciendo esto para la prueba, aunque va a entrar para la prueba, pero la idea es que a la vuelta de esta pausa de ajuste, entonces podamos sacar mayor aprovechamiento y entender mejor estas cuestiones. Bien, pues quedamos aquí entonces. Gracias, profesor. Que esté bien. Nos Profesor, ¿me vemos. puedo preguntar algo? Gracias.